Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 3 de octubre del 2022. Estamos saliendo de un nuevo proceso electoral para gobiernos regionales y municipales y ya hay algunas cosas que se pueden decir en definitiva y otras que no, tras la jornada de votación de ayer domingo. Voy a empezar comentando lo incierto para terminar en aquellos temas respecto a los cuales sí ya tenemos algunas certezas. Mientras preparo el podcast estaré actualizando consistentemente la cuenta de Twitter de la OMPE para ver si es que ya tenemos resultados finales, porque lo que afrontamos esta mañana es un final de fotografía en la elección para nuevo alcalde metropolitano de Lima. Aquí hay que recordar que esta elección puntualmente es diferente a otras porque el alcalde de Lima metropolitana es al mismo tiempo alcalde distrital del Cercado de Lima, pero también alcalde de toda la ciudad. Propiamente, digamos, no es un gobernador regional. Recordemos que existe un gobierno regional de Lima, aunque quienes vivimos en la capital no tenemos mucha relación con él. Pero menciono este tema porque a algunos les llama la atención que en la elección de los gobernadores regionales exista segunda vuelta, pero en la elección de la alcaldía metropolitana de Lima no, como tampoco la hay en las elecciones de alcaldías distritales y provinciales. ¿Qué significa esto? Pues que en Lima Metropolitana gana el que apenas saque un voto más que quien salió en segundo lugar. Y es pertinente señalar esto porque a estas alturas, con el conteo al poco más del 97%, lo que tenemos en Lima Metropolitana es a Rafael López Aliaga de Renovación Popular con 26.3% y a Daniel Urresti de Podemos Perú con 25.4%. Es decir, lo separa algo menos de un punto. Esto en lo que va del conteo oficial de la OMPE. En el conteo rápido de Ipsos, que se difundió ayer cerca de la medianoche, aparecían López Aliaga y Urresti empatados con 25.9%. Así que no se puede dar por ganador todavía ninguno. Mi impresión personal es que es más probable a estas alturas que López Aliaga termine por encima de Urresti en el conteo, pero ciertamente no puedo asegurarlo. Va a haber que esperar con calma. Ya nos estamos acostumbrando, de hecho, a que elecciones tan relevantes se disputen voto a voto. Nos pasó con dos elecciones presidenciales, la que ganó Pedro Castillo y antes la que ganó Pedro Pablo Kuczynski, y nos pasa ahora con la de Lima Metropolitana. El problema con esto es que precisamente este contexto es el que permite que cobren fuerza, digamos, las teorías conspirativas sobre el fraude electoral, que a veces, digamos, difunden algunos. Esta es lamentablemente otra cosa a la que nos hemos venido acostumbrando, vale decir, que, digamos, al menor indicio rápidamente salten muchos a la conclusión de que alguien está efectivamente manipulando el proceso electoral. Ayer, por ejemplo, me llegaron por WhatsApp varios videos de un supuesto lapicero cuya tinta se borraba acercando un encendedor prendido al papel. Algunas personas que me enviaron estas cadenas estaban convencidas de que era altamente probable que estuviera implementándose pues un operativo a gran escala para darle estos lapiceros fraguados, digamos, a todos los votantes y así desaparecer las firmas de los que marcaran pues a un determinado candidato. Fíjense que yo soy el primero en decir que es bueno que uno como ciudadano siempre tenga pues algún nivel de suspicacia frente a lo que ocurre en la política y que en general el escepticismo pues es razonable en dosis moderadas. Pero vean la facilidad con la cual muchas personas reciben este tipo de información y casi en automático asumen que es cierta. Por ejemplo, la persona que recibió o a una de las personas que recibió estos videos, le leí decir algo así como: uy, no he traído mi propio lapicero, mejor ya no voto porque me van a dar ese lapicero Bamba. Cuando esto pasa, uno ve pues que las teorías conspirativas no se quedan en el WhatsApp, sino que influyen en las conductas de las personas. Y aquí vale siempre recordar que un electorado al que le infunden miedo o le hacen creer en una teoría conspirativa es uno más propenso a ser manipulado por los políticos, que es exactamente lo que algunos de estos quieren. Así que de un lado hemos tenido una elección en la que hemos vuelto a ver dos fenómenos muy preocupantes relacionados a la política en los últimos tiempos. Uno, la difusión indiscriminada de noticias falsas y dos, los cuestionamientos apresurados o sin base a la imparcialidad de los organismos electorales. Ayer hubo, por ejemplo, todo un incidente porque Rafael López Aliaga se quejó de que los colores con los que aparecía el logo de su partido en la cédula de votación no eran lo suficientemente vistosos, como dando a entender que la OMPE estaba parcializada en su contra y que habían hecho esto a propósito para perjudicar su candidatura. Incluso mostró López Aliaga su voto a las cámaras, lo cual es una infracción, o digamos, constituye una infracción a la ley electoral. Pero luego la OMPE aclaró que había habido una prueba de color con todos los partidos para que revisaran la cédula antes de las elecciones y que Renovación Popular no envió a un representante a esa reunión. Es decir,
Ellos estuvieron en la capacidad de corregir cualquier cosa que no estuviese correcta en la forma como figuraba su logo en la cédula, pero dejaron pasar esa oportunidad. Sobre este tema veo que están discutiendo en las redes algunas personas especializadas en impresiones y preprensa, en lo que ciertamente yo no soy experto, pero aquí en todo caso parece haber habido más una negligencia del partido que otra cosa. En suma, de lo que se ha conocido hasta el momento no parece haber ningún incidente mayor que amerite pues hablar de fraude o algo por el estilo. Hubo problemas en algunos centros de votación que instalaron las mesas al aire libre y que no estaban suficientemente preparados para iluminar estos espacios cuando cayera la noche. Pero nuevamente aquí parece haber habido más negligencia o incumplimientos contractuales en algunos casos que una intención pues deliberada para evitar el conteo de ciertos locales de votación. Así que nuevamente vamos con calma mientras esperamos los resultados en Lima Metropolitana. Me llamó la atención, dicho sea de paso, ver a Daniel Urresti más tranquilo de lo que yo hubiese esperado, admitiendo que había que esperar, con un tono que casi parecía resignado a que le confirmaran una derrota. Lo que sí hizo, injustamente me parece, es quejarse de los medios de comunicación diciendo que no le habían dado espacio, cuando lo cierto es que fue él, cuando estaba claramente arriba en las encuestas, el que prefirió restringir sus apariciones mediáticas. López Aliaga sí tuvo comentarios más altisonantes en su primer, entre comillas, balconazo post-elección. Invocó a sus personeros a pelear voto a voto en las mesas, lo cual está muy bien, pero luego dijo que, abro comillas, tenemos una OMP muy dudosa, cierro comillas, y agregó que el año pasado hubo, entre comillas, un chasco de varios puntos. Es decir, abiertamente responsabilizó a la OMP de no haber reflejado correctamente la voluntad popular en la elección presidencial del 2021 y dio a entender que podría ocurrir de nuevo. Como siempre les digo, olvidémonos que en este caso es López Aliaga y pensemos en que cualquier candidato que diga algo así sin pruebas es igualmente cuestionable. Los políticos todos tienen que ser responsables en la manera como se expresan de las autoridades electorales, porque, como bien explicaba anoche Paula Tábara en nuestro programa Comité de Domingo, los intentos de deslegitimar a las autoridades electorales cuando no tienen base, lo que terminan haciendo es deslegitimar a la democracia misma, y ahí pues perdemos todos. Ok, en estos instantes vuelvo a revisar el conteo de la OMPE y sigue, digamos, el punto de diferencia a favor de López Aliaga, el 96.9% del conteo. Paso entonces a compartirles algo de análisis político sobre la elección de Lima Metropolitana, asumiendo que todavía no sabemos quién ganó. Yo les plantearía evaluar aquí la situación desde dos perspectivas diferentes. Primero, asumamos que hoy no existe una crisis política a nivel del gobierno nacional y el Congreso, es decir, evaluemos esta elección hipotéticamente, digamos, solo en lo relacionado a las responsabilidades que normalmente tendría un alcalde de Lima Metropolitana. Y luego, por supuesto, en segundo término, sí haremos ese análisis político de cómo esta elección impacta en la dinámica oficialismo versus oposición, que se ve, por ejemplo, en la disputa entre el Congreso y el gobierno. En el Perú, y en esta elección en particular, ha pasado algo extraño. Normalmente uno esperaría que los políticos que van haciendo carrera y ascendiendo, digamos, en la política subnacional, en algún punto den el salto a la política nacional. Varios han intentado, que sin éxito, dar justamente ese salto de alcalde de Lima Metropolitana a presidente de la República, como fue el caso de Luis Castañeda Locio o de Alberto Andrade. Pero lo que estamos viendo ahora es lo inverso. Vale decir, candidatos que postulan sin éxito a la presidencia y que a manera de premio consuelo deciden postular a la alcaldía de Lima Metropolitana. Si uno se fija en sus discursos de campaña, no cambiaron mucho la narrativa de sus campañas presidenciales, han seguido hablando como si fueran a gobernar todo el Perú, dando a entender pues engañosamente que pueden tener control sobre las políticas de, digamos, seguridad ciudadana que implementa el Ministerio del Interior, la política económica que ejecuta el MEF o la política de transportes que está a cargo del MTC. Y por tanto, han ofrecido una serie de cosas que no pueden hacer desde la alcaldía, o que en todo caso no pueden hacer sin apoyo del gobierno central. Aquí yo vuelvo a la explicación que siempre da nuestro podcaster Aldo Facho, que en el sentido de que el alcalde de Lima y los alcaldes en general, digamos, son principalmente gestores y que por ello ese puesto requiere un perfil distinto al que requiere el de presidente de la República. Pues bien, parte fundamental de esa gestión es entender qué puede hacer directamente ese alcalde y qué requiere necesariamente del apoyo del gobierno central. En Lima Metropolitana hay un problema adicional, que es que se trata de una alcaldía que tiene en términos relativos muy poco presupuesto. Ayer escuchaba que las alcaldías distritales de Lima tienen sumadas como 3 veces el presupuesto de Lima Metropolitana. A todo esto hay que añadir temas que sí son preocupaciones muy grandes a nivel de ciudad, que no fueron abordadas
diligentemente en la campaña, como el estrés hídrico, la contaminación atmosférica, la planificación urbana en general, los problemas de tránsito o la preparación ante desastres naturales. Nuevamente, ninguno de estos puede ser gestionado sin el apoyo del gobierno central. Yo sé que mucha gente que, digamos, evalúa en el vacío las capacidades de gestión de los candidatos piensa que si determinado candidato tuvo éxito en hacer tal otra cosa antes, pues quizá le irá bien si asume la responsabilidad de alcalde. Y ciertamente ayuda mucho que un candidato elegido haya tenido experiencia previa, digamos, en gestión. Pero lo que está claro en esta elección es que no importa cuánta experiencia previa tengan los candidatos, lo que parece más o menos obvio es que no entienden el encargo. Y es difícil ser exitoso, digamos, en un cargo de gestión cuando uno no entiende exactamente qué es lo que tiene que gestionar. Y aquí pasamos al segundo análisis que les adelanté, el que tiene que ver con cómo interactúa la alcaldía de Lima con el gobierno nacional y cómo se vincula en general con la crisis política que engloba hoy a los poderes ejecutivo y legislativo. Diera la impresión de que el puesto de alcalde de Lima Metropolitana se ha convertido, o que algunos partidos han querido que se convierta, en una suerte de título que debe ostentar el líder de la oposición. Quizá un tanto menos en el caso de Urresti, pero es bien evidente en el caso de López Aliaga, quien incluso dijo ayer que, entre comillas, hay que salir del burro. Cabe indicar que él se ha referido así en el pasado tanto a Urresti como al presidente Castillo. Ustedes saben que yo cuestiono el uso de este tipo de calificativos en la política, porque más allá de dónde provengan o a quién se refieran, digamos, lo que hacen es contribuir a una dinámica donde insultarnos entre todos se vuelve lo normal. Y las democracias funcionan sobre la base de, aunque sea, un mínimo de respeto entre los políticos y entre los votantes de distintas posiciones. Pero pensemos en si es posible que la alcaldía de Lima sea la que potencie el rol de oposición de un partido o el que le dé a un político en particular una especie de sitial como líder de la oposición. Si fuera así, el resultado de esto sería, como les expliqué hace unos instantes, que ese alcalde dejaría de lado las responsabilidades de su cargo a nivel de gestión para dedicarse pues a otra cosa, es decir, para hacer trabajo de oposición al gobierno central. Yo creo que el gobierno central está haciendo las cosas tan mal que sí necesitamos urgente una oposición articulada que sea más efectiva en, por lo menos, censurar ministros cuestionados o, más importante aún, diría yo, darle viabilidad a un escenario de vacancia presidencial y de adelanto de elecciones generales, que es, a mi juicio, el camino por el cual podríamos salir de esta crisis. Pero fíjense cuál es el problema con esto. Ser elegido alcalde de Lima Metropolitana no le da más capacidad a un político para liderar a la oposición al gobierno central, digamos, sino al contrario, lo fuerza a dedicarse a temas de gestión municipal cuando debería estar proyectándose pues como un líder a nivel nacional. Aquí naturalmente uno puede asumir que ser alcalde de Lima favorece o puede favorecer a ese candidato si luego decide renunciar a mitad de camino para lanzarse a la presidencia de la República, pero es muy dudoso que contribuya hoy a mejorar la labor que esté haciendo la oposición frente al gobierno central. Uno podría decir que es un golpe para el gobierno central que la oposición se haya llevado a la alcaldía de Lima y que el candidato del que supuestamente es el partido de gobierno, es decir, Yuri Castro de Perú Libre, haya quedado último. Ahí hay ciertamente un golpe de vista, pero no mucho más que eso. La oposición al Congreso, o mejor dicho, la oposición en el Congreso, me atrevería a decir, va, digamos, a seguir desarticulada independientemente de qué pase con la alcaldía de Lima. Y el problema ahí es que no hay líderes en la oposición que quieran ponerse al frente de sus bancadas. Keiko Fujimori casi no aparece en el trabajo de la bancada de Fuerza Popular, o no lo hace visiblemente. El mismo López Aliaga no lo hace con Renovación Popular. César Acuña, de Alianza por el Progreso, sí, pero más para defender sus intereses personales. José Luna Gálvez de Podemos Perú se muestra más bien cercano al gobierno, al igual que Patricia Lee de Somos Perú, y en Avanza País no queda claro quién lidera. Lo que le falta a la oposición son personas que realmente quieran ejercer como líderes de sus respectivos partidos, con todo lo que eso implica, y no solo ser pues permanentes candidatos expectantes. Si la oposición no hace el trabajo que tiene que hacer es porque son partidos estructurados en torno a los intereses electorales de algunas personas y no en torno a idearios o plataformas políticas que hay que defender independientemente de los ciclos electorales. Que uno de ellos sea elegido alcalde de Lima, el que sea, no va a cambiar las cosas, sino que yo me atrevería a decir va a alejar más a esa persona de ese otro rol que sí debería estar cumpliendo, el de líder visible de un partido de oposición, participando activamente y poniendo pues el pecho por las causas que empuja en su rol de oposición en el Congreso, por ejemplo. En fin, hay tantas cosas que comentar sobre la elección de ayer que no me va a alcanzar el tiempo en este podcast. Voy a mencionar rápidamente algunas más sobre las cuales probablemente profundicemos en siguientes episodios. Una respecto de la elección de Lima es que el porcentaje con el cual ganaría quien salga elegido será el más bajo en mucho tiempo. Ya no vemos pues
como antes, candidatos que ganaban Lima Metropolitana con 35, 40 o hasta 50% de los votos. Y esto nos regresa también a la discusión que acabamos de tener sobre cuán razonable es que el nuevo alcalde de Lima se presente a sí mismo como la cabeza de la oposición, cuando ni siquiera puede superar, digamos, el 30% en la capital. Por otro lado, un fenómeno muy llamativo y que contrasta con los temores que se tenían, digamos que algunas personas tenían inmediatamente después de la elección de Pedro Castillo, es que no ha habido una, entre comillas, marea de municipalidades ganadas por Perú Libre. Todo lo contrario, este partido prácticamente ha desaparecido del mapa electoral. Vladimir Cerrón debe haber estado ayer más pendiente de la elección en Brasil, que dicho sea de paso se ha ido a la segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro, para no ver pues cómo su partido fue pulverizado en esta última elección. Fuerza Popular también ha sido virtualmente desaparecido del mapa, no pudieron acercarse siquiera a ganar en distritos limeños como San Borja o San Isidro, donde Cecilia Chacón y César Compina quedaron muy relegados. Y otro partido que también ha desaparecido del mapa fue Acción Popular. Ojalá sus bases les pidan pues explicaciones a sus dirigentes vinculados, digamos, a este grupo ahora conocido como los niños, sobre por qué les ha ido tan mal en esta última elección. Además de eso, algunos viejos conocidos regresan a alcaldías distritales de Lima, como Francis Allison en el Magdalena. Otros se reconvierten tras ser congresistas o ministros, como Carlos Brus en Surco. A nivel de gobiernos regionales, César Acuña regresa a La Libertad, mientras que Reinaldo Gilbeck salió primero en Piura, pero iría a una segunda vuelta. Un viejo conocido de Fuerza Popular, quien fuera su secretario general, Joaquín Ramírez, ahora en otro partido, ganó la alcaldía provincial de Cajamarca, pero no podrá asumir el cargo por un impedimento legal, más allá de que finalmente su nombre sí haya aparecido en la cédula y la gente lo haya votado. Así que nada, ahí tienen algunas reflexiones iniciales sobre los resultados de este último proceso electoral de, digamos, regiones y gobiernos municipales y seguramente profundizaremos en los siguientes episodios sobre algunos otros temas que hayan quedado pendientes, pero eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.